Hola a todo el mundo. A ver, ¿nos hemos parado a pensar de dónde salen las reglas del juego en el mundo laboral? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, en las políticas de empleo. Vamos a ver de dónde vienen, cómo se organizan y, lo más importante, cómo nos afectan en el día a día, ya sea buscando trabajo o en nuestra propia carrera. Porque esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿quién está detrás de esos cursos de formación que anuncian o de las ayudas por desempleo? A primera vista puede parecer un lío tremendo, pero ya veréis, tiene una lógica bastante clara que vamos a ir descubriendo poco a poco. Y aquí está, digamos, la clave de todo. Hay que imaginárselo como una especie de embudo gigante. Arriba del todo, en la parte más ancha, tenemos a la Unión Europea, que marca las grandes directrices. Y a medida que esas ideas van bajando, se van filtrando y adaptando a cada país, a cada comunidad autónoma, hasta que llegan al nivel local, que es el que nos toca más de cerca. Y para que se entienda bien, vamos a hacer justo ese viaje. Empezaremos viendo el concepto general, luego subiremos hasta Bruselas para entender la visión europea, veremos de dónde sale el dinero y cómo se coordinan todos. Y después bajaremos de vuelta a casa, a España, para ver cómo se aplica todo esto en los servicios que cualquiera puede utilizar. Venga, pues vamos con la primera parte. Para poder entender el sistema tenemos que empezar por los cimientos. Así que lo primero es lo primero. ¿Qué son exactamente las políticas de empleo? Pues dicho de forma sencilla, son todas las decisiones y acciones que toma un gobierno para intervenir en el mercado de trabajo. Y el objetivo, en realidad, es triple. Primero, conseguir que haya trabajo para quien quiera trabajar. Segundo, que ese trabajo sea de calidad, que sea digno. Y tercero, muy importante, ofrecer una red de seguridad por si las cosas se tuercen y alguien se queda sin empleo. Ahora sí, nos vamos a la parte más alta del embudo, Europa. Es curioso porque al principio la Unión Europea era sobre todo un proyecto económico, pero claro, con el tiempo se dieron cuenta de que no se podía hablar de economía sin hablar de las personas. Y así, poco a poco, fue desarrollando una dimensión social y laboral muy potente. Como se ve en esta línea de tiempo, esto no pasó de la noche a la mañana, fue una evolución de décadas. Empezó en los años 60 con algunas garantías básicas, se fue reforzando en los 80, pero el gran punto de inflexión llegó en 1997. Con el paro por las nubes en toda Europa, el Tratado de Ámsterdam básicamente dijo: señores, o nos coordinamos en esto o no vamos a ningún lado. Y todo esto culmina, de momento, en 2017 con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que es algo así como la Constitución Social de la Unión. Y este pilar es la brújula que guía todo lo que se hace hoy. Se apoya en tres ideas muy claras y muy potentes. Igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral, que las condiciones de trabajo sean justas una vez se está dentro y que haya una protección social sólida para quien la necesite. Y ojo, que esto no se queda en buenas intenciones. Todo esto se traduce en objetivos con cifras muy concretas para el año 2030. Por ejemplo, que la tasa de empleo llegue al 78%, que el 60% de los adultos esté formándose cada año, o sacar a 15 millones de personas de la pobreza. Son metas muy ambiciosas que marcan el camino a seguir para todos los países miembros. Vale, tenemos la visión y los objetivos, pero ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Bueno, pues la Unión Europea usa dos herramientas principales para que su visión social se haga realidad. Por un lado, la coordinación de políticas y por otro, la financiación. La primera herramienta, la de coordinación, funciona con un mecanismo que se llama el semestre europeo. El nombre suena un poco a burocracia, lo sé, pero en realidad es un ciclo con bastante lógica. Primero se analiza cómo está la situación en cada país. Con esos datos, la UE da unas orientaciones generales. Luego, cada país prepara sus planes de reforma y la UE le da su opinión con recomendaciones. Y aquí viene lo importante. Al final, esas recomendaciones tienen que reflejarse en los presupuestos nacionales. Así se aseguran de que no se queden en un cajón. Y como se puede ver en este gráfico, el semestre europeo no es algo aislado. Es como el motor que integra las grandes estrategias de la Unión, como el pilar social que ya hemos visto o el famoso Pacto Verde Europeo. Así se intenta que todo avance a la vez: la economía, los derechos sociales y la transición ecológica. Y la segunda gran herramienta, cómo no, es el dinero. La Unión Europea mueve miles de millones de euros en fondos para ayudar a que ninguna región y ninguna persona se quede atrás. En este esquema se ven las principales vías por las que fluye esa financiación. Y dentro de todos esos fondos hay dos que son clave. Por un lado, el Fondo Social Europeo Plus, el FS Plus, que invierte directamente en las personas, en su formación, en programas de empleo, en inclusión social. Y por otro lado está el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que invierte más en el entorno, infraestructuras, apoyo a empresas, para corregir los desequilibrios entre unas regiones y otras. Digamos que uno va a las personas y el otro al territorio.
Bueno, ya hemos estado en el nivel europeo. Ahora vamos a bajar un escalón para ver cómo todo este marco y todos esos fondos se acaban traduciendo en acciones concretas aquí, en un país como España. Cuando todo esto aterriza en España, nos encontramos con el Sistema Nacional de Empleo. Y esto no es un único organismo, sino que es una red. Por un lado está el Servicio Estatal, que coordina y planifica, pero la acción de verdad, la que llega a la gente, la llevan a cabo los servicios públicos de cada comunidad autónoma, como el SOC en Cataluña, por ejemplo. Es decir, unos diseñan la estrategia y otros, por así decirlo, juegan el partido. ¿Y para qué sirve toda esta maquinaria, tanto la europea como lo nacional? Pues el objetivo final tiene un nombre muy claro: el pleno empleo. Pero ojo, pleno empleo no significa que el paro sea del 0%, eso es prácticamente imposible. Significa que casi todo el mundo que quiere y puede trabajar encuentra un empleo y que solo queda un pequeño paro friccional, que es básicamente el tiempo normal que se tarda en cambiar de un trabajo a otro. Y con esto llegamos a la parte más práctica, la que de verdad afecta directamente a la ciudadanía. Las políticas de empleo, en la práctica, se dividen en dos grandes tipos que vamos a ver ahora. La diferencia es bastante intuitiva. Las políticas activas son las que, como su nombre indica, hacen algo para ayudar a encontrar trabajo: cursos, orientación laboral, ayuda para montar un negocio. En cambio, las políticas pasivas lo que hacen es dar una red de seguridad económica mientras se busca ese empleo. Hablamos, claro, de la prestación por desempleo y otras ayudas. Si nos fijamos en las políticas activas, existe lo que se llama una cartera común de servicios, que garantiza unos mínimos en toda España. Esto quiere decir que cualquier persona, en cualquier parte del país, puede esperar recibir orientación personalizada, ayuda para contactar con empresas, acceso a formación para reciclarse o incluso asesoramiento si lo que quiere es emprender por su cuenta. Y aquí está el punto clave que une todo esto. Las políticas activas y las pasivas no van cada una por su lado. Para poder recibir una ayuda económica, o sea, una política pasiva, hay que firmar lo que se llama un compromiso de actividad. Y esto significa que la persona se compromete a participar en las políticas activas que le ofrezcan un curso, una sesión de orientación. Es un sistema de derechos y deberes. El Estado protege, pero la persona participa activamente en volver al mercado laboral. Dentro de estas ayudas económicas hay varios niveles. La principal es la prestación contributiva, la que depende de lo que se ha cotizado. Si no se llega al mínimo para cobrarla, existen los subsidios por desempleo. Y para los casos más complicados, como parados de larga duración mayores de 45 años, hay ayudas específicas como la renta activa de inserción, la RAI. Y con esto cerramos el círculo. Hemos ido desde las grandes estrategias que se deciden en Bruselas hasta la ayuda concreta que recibe una persona en su oficina de empleo. Pero claro, el mundo no se detiene. Con la revolución digital y la transición ecológica cambiando las reglas del juego por completo, la gran pregunta ahora es: ¿será todo este sistema lo bastante ágil para adaptarse y cumplir su promesa de no dejar a nadie atrás? Ahí queda la reflexión.